ya les voy a mostrar cómo haría uno, digamos, para saber cómo hace para conocer todo ese comportamiento del microcontrolador. ¿Listo? ¿Cómo lo haría uno? ¿Cómo lo haría uno normalmente? Entonces acá ya ustedes pueden observar, no sé si alcancen a... Sí, ¿Sí está ahí bien? ya se ve. Listo. Espérate, es que esto me molesta acá un momentico mi cosita de la conversación. Bueno, entonces, ¿qué pasa, muchachos? Cuando uno va a trabajar con un microcontrolador de esos, norm- normalmente lo que hace es utilizar algo que se llama el data chip. El data chip es el manual de usuario para nosotros poder saber, eh, digamos, que se está... Espere que acá ya hay otra persona uniéndose, listo, ya le di a aceptar. Muy bien. Es para que uno pueda saber cómo manejar el dispositivo como tal, el microcontrolador. Si ustedes observan, acá en la parte de las páginas, nos dice que es un manual de 357 páginas. ¿Ya? Acá él nos dice las especificaciones, nos dice que es un microcontrolador de alto rendimiento, de bajo poder, que es de 8 bits, ¿sí? Nos dice que tiene, que tiene 131 instrucciones, o sea que eso quiere decir que es un microcontrolador, digámoslo, eh, eh, para programar en ensamblador, pero que contiene ese número de instrucciones, ¿listo? Que pueden hacer, puede tener ese número de instrucciones. Eh, También nos dice que tiene 32 registros de 8 bits de propósito general, eh, que puede trabajar a 16 millones de instrucciones por segundo cuando uno lo está operando a 16 megahertz. Y acá nos empiezan a decir que tiene 16 kilobytes de memoria flash, 512 de memoria EEPROM, 1 kilobyte de SRAM, que se puede leer y escribir 10.000 veces en la memoria flash y 100.000 veces en la doble EEPROM. Ya es como la vida útil que tiene él, que es capaz de guardar la información hasta por 20 años si se tiene en condiciones de 80, o sea, máximo de 85 a 100 grados. ¿Listo? Por 25 años, ahí hay una nota a pie de página que explicará algunas cosas. Pero lo cierto del caso es que le empieza a explicar a uno, le dice cuál es el estándar que utiliza la interfaz para comunicarse y todo eso. También después le dice a uno cuáles son como los periféricos que tiene. Entonces, si ustedes miran, él dice que tiene dos contadores de 8 bits, que tiene un contador de 16 bits, que ese que puede utilizarse en modo separado, con preescalador y también en modos comparativos, que tiene un reloj de tiempo real, de oscilador, que tiene 4 canales de PWM, que tiene 8 canales de conversor de análogo a digital. Bueno, acá empieza a dar todo ese tipo de especificaciones. Dice que tiene SPI, que tiene comunicación USAR, que es la comunicación serial que yo les estaba comentando, que se le puede programar el perrito guardián, que es esa es una interrupción, pero ya no externa, sino interna en los microcontroladores, que se le puede colocar un oscilador externo. Todo sistema, yo quiero que entiendan una cosa, todo sistema de cómputo necesita un reloj. ¿Qué es un reloj? Una señal de 0 y 1 que está cambiando en el tiempo. Esa señal siempre se va a necesitar porque es como lo que le ayuda al micro a ir haciendo como sus acciones paso a paso para que ustedes me entiendan. Por eso se llaman señales de reloj. Entonces él
puede trabajar con un oscilador interno o también externo, perdón, o también le dice que él puede usted configurarlo para calibrar un oscilador interno, ¿listo? Que tiene modos de ponerlo a dormir, entonces ahí habla de todos los modos que tiene para ponerlo a dormir y todo eso. Bueno, ya después de esto, muchachos, de decirnos todas estas características, nosotros entonces podemos mirar acá, eh, digamos, como los capítulos. Entonces, si ustedes miran, acá hay varios capítulos de ese tema. Yo les voy a mostrar uno que no sea como tan complicado. Ah, bueno, pero no, antes de eso, el core. Esta es la arquitectura que tiene ese microcontrolador. ¿Listo? Ahí en esa arquitectura, entonces nos muestran en diagramas de bloques cómo tiene un bus de datos, que es un único bus de datos de 8 bits, que es el que ustedes ven ahí de color oscuro, y ahí tiene cada uno de los módulos. Entonces, esa es la arquitectura que utiliza ese micro. Esa arquitectura que ustedes están viendo ahí, ellos la llaman arquitectura ABR, que es una arquitectura propia de ADME, de los microcontroladores de ADME. Entonces acá él nos va comentando, si ustedes miran todo, él lo trabaja con módulos, entonces tiene el módulo el de los registros, el módulo de la memoria, los contadores, el tema de las interrupciones, la SPI, el perrito guardián, el, el comparador análogo, módulo 1, módulo 2 y N, siendo N los módulos pues que llegue a entrar de entrada y salida, que estos serían como el comportamiento más básico de los puertos. ¿Listo? Pero, ¿qué sucede, muchachos? Cuando yo voy a entrar a cada una de esas arquitecturas, a cada uno de esos elementos, pues yo voy a encontrar una arquitectura. Entonces, si yo voy a utilizar el contador, entonces yo voy a utilizar el contador, él me muestra cómo es la arquitectura del contador. Entonces, acá uno empieza a ver nombres de registros, por ejemplo, TCNT y una N pequeña. OCR y una N pequeña, ¿sí? Empieza a ver este tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, acá, una que sea para utilizar, nos muestra la SPI. La SPI es simplemente un protocolo de comunicación que se utiliza serial. Él tiene estos pines físicos que ustedes pueden ver en la parte derecha, a la derecha pues del dibujo, totalmente a la derecha, y ustedes pueden notar ahí que ahí él tiene un pin que se llama MISO, MOSI, SSK y SS negado. Este pin SS es para activar el canal de comunicación. Ese se llama, es un selector de slave, o sea, para modo esclavo. Uno, en ese tipo de comunicación hay un dispositivo que se comunica como maestro y los otros se comunican como esclavos, así se llama el término. Entonces lo que hace es que cuando el maestro va a hablar, él habla, pero utiliza todo el canal, o sea, físicamente el mismo canal. Entonces, para que la comunicación no se estropee y no haya, digamos, dos dispositivos utilizando el mismo canal al mismo tiempo, utiliza una señal de esclavo para colocar la información en el canal y decirle a un dispositivo que lea o también para darle permiso a un dispositivo de que hable. ¿Listo? MISO viene de Master Input Slave Output. O sea que acá el maestro escucha y el esclavo habla. Y acá está al revés, MOSI, que es Master Output Slave Input. O sea, cuando el maestro habla y el otro recibe. Digamos que estos son canales TX y RX. Entonces sería TX y RX en un sentido cuando es maestro y TX y RX en otro sentido cuando es esclavo.
Como les digo, no se asusten por esta información porque nosotros yo no los voy a poner obviamente a hacer un tema de comunicación. Solamente quiero que miren cómo es la configuración de ese dispositivo. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Acá él empieza en el manual a explicar todo lo que yo les estoy diciendo. Entonces, él empieza a explicarle al usuario cómo es cada uno de los comportamientos de ese micro, ¿sí? Entonces él empieza a explicar acá cómo son los registros, cómo se hace la comunicación, cómo se definen los pines, si uno tiene que programarlos, si no tiene que programarlos. Acá hay una cosa muy chévere, que es a lo que yo quiero llegar. Si ustedes notan, ¿qué sucede? Él trae acá una configuración de cómo se trabajaría ese módulo en ensamblador y cómo se trabajaría ese módulo en C. Entonces yo quiero que ustedes lo miren para que se den cuenta pues cómo es como la programación, ¿sí? Entonces ahí nosotros podemos ver que él esté utilizando el comando LDI, que LDI sirve para cargar un valor en un registro. En este caso, ellos están cargando un 1 en este pin, en el DDMOSI, y también están cargando un 1 en el pin DDSSK del registro 17. ¿Listo? Eso es lo que están haciendo, cargando un 1 en este pin y en este pin. Y después están cargando de ese registro 17 a este registro que se llama DDR SPI. Acá después están cargando un 1 en SPE, en Master Pro, ¿cierto? Un 1. Y acá en el registro 17 y ese registro 17 lo están usando para cargarlo en este puerto. Esto que están haciendo acá, como lo dice aquí arriba, simplemente es para hacer la configuración del canal de comunicación. En este caso, están haciendo cómo hace para configurar un dispositivo como maestro. Acá, esto que ustedes están viendo acá, es cómo lo configuran como maestro. ¿Listo? Acá, cómo lo están configurando con una frecuencia de la frecuencia que esté trabajando uno en el micro sobre 16. Entonces, si yo lo estoy trabajando a 16 MHz, entonces me da 16 sobre 16, 1 MHz. Acá ya están enviando datos. ¿Cómo hace uno para transmitir un dato? Simplemente se transmite de esta forma. ¿Y cómo hace uno pues para saber cuando el dato está completo? Entonces utilizan estos comandos. ¿Listo? Ahora mírenlo en C, muchachos. Ustedes sí ya conocen lenguaje C. ¿Listo? Entonces, ¿quién me explica ya o quién me dice qué entiende ahí de ese código ya en lenguaje C? Que el lenguaje C sí es el de ustedes. ¿O está todavía enredado ese lenguaje C ahí? Para mí está enredado. Usted no, nunca lo he visto. ¿No? Aunque bueno, sí conozco las condiciones why, el void, pero pues lo que tiene internamente no. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Si uno se pone a mirar esos dos lenguajes, el lenguaje acá en ensamblador, ¿sí? Y el lenguaje acá en C, usted prácticamente que dice, no, profe, es que eso no se sabe cuál es más enredado. Eso no se sabe cuál es como más raro, ¿cierto? Porque todos dos se ven igual de complejos. Entonces, ¿qué sucede, muchachos? Acá ya le dice, que usted quiere ponerlo en modo esclavo, entonces le dan la configuración de modo esclavo. Acá le hacen la explicación de cada uno de los modos, ¿sí?
Pero entonces yo quiero es hacer un paréntesis acá en este pedacito, muchachos. Esta es la clave para nosotros entender todo. ¿Qué sucede? Sucede que ese microcontrolador tiene un registro, ¿sí? Ese registro es un registro de control para ese tema de comunicación serial. Ese registro de control, como ustedes lo pueden ver, es de 1 byte. ¿Por qué? Porque tiene 8 bits. Tiene los bits desde el bit 0 hasta el bit 7, siendo el bit 0 el que está a la derecha y el bit 7 al que está a la izquierda. ¿Listo? ¿Dudas hasta ahí? Inge, venga, un momentico. ¿Cómo fue? ¿A la izquierda qué? Que me cortó Al- la comunicación. A la derecha está el bit menos significativo, a la derecha, y a la izquierda el más significativo. O Ah, ya, sí. sea, del bit 0 al bit 7, ¿cierto? Muy bien. En estos elementos que ustedes están viendo ahí, que es como una cajita, haga de cuenta, un registro es como una cajita donde se guardan valores en cada una de esas cajitas de 0 y de 1. ¿Listo? Entonces ahí nos dice, ¿cómo se llama el bit? Está bit 7, bit 6, bit 5, hasta el bit 0. Nos está diciendo cómo se llama el registro. Ese registro se llama SPCR. Es el nombre del registro, que es el recuadro más oscuro que ustedes están viendo. Abajito dice read write y debajo de cada una de esas cajitas está RW. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que esos bits son de lectura o de escritura. ¿Listo? Y más abajo nos está diciendo el valor inicial y está en ceros. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando el micro inicia por primera vez sin que se haya programado, esos valores de esos, eh, perdón, qué pena, esos valores de esos registros están en ceros. ¿Listo? Pero ustedes también pueden notar que a pesar de que está desde el bit 0 hasta el bit 7, ustedes pueden ver que internamente hay otros nombrecitos. Entonces el bit 0 se llama SPR0, el bit 1 se llama SPR1, el bit 2 se llama CH, bueno, ¿cierto? Y cada uno tiene su nombre. Entonces, ¿qué pasa? Como uno no sabe qué significa cada cosa de esas, él le dice a uno acá. Entonces, bit 7, SPI, SPI Interrupt Enable. Entonces ahí ya le explica. En caso de que usted necesite ejecutar una interrupción externa, ¿sí? Eh, para activar la SPI, entonces debe tener ese bit en 1. ¿Listo? Eso es lo que le están diciendo, lo que nos están diciendo en inglés. Entonces, ¿qué pasa? Si en ese eh, registro el bit 7 está en 1, quiere decir que el micro tiene habilitadas interrupciones externas por SPI, por ese tipo de comunicación. O sea que cuando un dispositivo externo que esté conectado a través de la SPI se quiera conectar con él deja inmediatamente de hacer el proceso que está haciendo y va y atiende el proceso de comunicación de la SPI. El pin 6, ¿qué quiere decir? Que voy a habilitar la SPI. ¿Se acuerda que vimos que los pines estaban multiplexados? O sea que un pin puede tener varias funciones. ¿Sí se acuerdan? ¿Se recuerdan, muchachos? Sí, claro, sí, señor. Eso, entonces, en ese registro, en ese bit 6 que se llama SPI, si ese yo lo pongo en 1, ya el micro sabe que esos pines de la SPI van a trabajar como SPI y no van a trabajar ni como puerto, ni como conversor, ni ninguna otra forma, sino que se van a comportar como comunicación serial.
Ya después dice que el bit el bit 5, el DORD, entonces dice que es el de como que le da la orden a los datos. Entonces está diciendo, si está escrito en uno, entonces se va a transmitir el dato menos significativo de primero. Y si ese pin o ese bit está en cero, entonces primero se va a empezar a transmitir desde el dato más significativo. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Como la comunicación es serial, entonces eso quiere decir que si ese está en uno y yo voy a transmitir un dato, entonces él manda primero el bit 0, luego el bit 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Y si ese está en uno, pues lo hace al revés. O sea, es para darle como el orden al protocolo de comunicación. El bit 4 dice que es para decir si él es maestro o si es esclavo. Entonces le dice, si usted selecciona este pin en 1, entonces no, perdón. Es que si uno quiere seleccionar el modo maestro, debe tenerlo en 1. Y si va a seleccionar el modo esclavo, debe tenerlo en 0. Que para eso también debe tener presente la configuración del pin físico SS para la comunicación de maestro o a esclavo. ¿Listo? O sea, le están dando ahí como una recomendación. Le está explicando. Ahí usted elige si es maestro o esclavo. Bueno, otra cosa. El bit 3 dice que la polaridad del reloj. Entonces ahí nos dice que si lo ponemos en 1, el reloj va a trabajar con un flanco como de subida. Y si, no. Bueno, no. Ahí está, ahí nos viene hablando de si nosotros, digamos, cómo va el puerto a trabajar el reloj. Si está en 1, pues lo trabaja normalmente, como 5 voltios como 1 y 0 voltios como 0. Y si lo pone en 1, él va a trabajar de una manera diferente. También nos está diciendo acá una tabla de cómo iría a funcionar. Entonces nos dice, si ese pin está en 0, él va a trabajar con el flanco de subida, o sea, cuando pasa de 0 a 1, y si está en 1, lo va a hacer al revés, va a trabajar con un flanco de bajada, cuando él pase de 1 a 0. Después está el bit 2, que nos habla de la fase. Entonces ahí es otra característica que se le programa a ese sistema de comunicación. Y nos dice que del bit 1 al bit 0 son el SPR1 y el SPR0 y que ellos simplemente nos van a decir a qué frecuencia va a trabajar. Entonces acá, ¿qué significa esta tabla, muchachos? Pues que si esos si esos dos pines están en 0, él va a trabajar con la frecuencia de reloj, o la que tiene uno en el micro, dividido 4. Que si es uno en 0 y el otro en 1, entonces lo va a hacer trabajado en 16. Que si es uno en 1 y el otro en 0, sobre 64. Entonces, según la configuración de esta tabla, él va a tener este comportamiento de la frecuencia de reloj. ¿Listo? Eso es lo que nos está explicando ahí, de ese registro de arriba, que era el registro de estados. Como ustedes pueden ver, acá ya hay otros tipos de registros. Por ejemplo, acá ya hay otro registro, pero es un registro que le sirve a uno para decir si hay colisión de los datos, para decir si va a colocar en doble velocidad a trabajar la SPI, ¿sí? Otro tema, y es que si va a activar las interrupciones, o sea, hay otra configuración acá adicional a la anterior de las configuraciones. Si ustedes miran,
estos pines ya son solo de lectura. Solo es RW el pin 0, que es para multiplicar por 2 la SPI. Pero los otros son solo de lectura. ¿Por qué? Porque en esos uno simplemente los lee para saber si hubo colisión en un dato. Entonces yo me doy cuenta porque en este registro que se llama SPSR, en el bit WCOL, voy a encontrar un 1 o un 0 dependiendo si hubo colisión o no, y acá voy a encontrar un 1 o un 0 dependiendo de cómo esté configurada. Y acá ya está el registro de datos. Este registro de datos es donde se ponen los datos que uno va a enviar o que uno recibió de la SPI. ¿Listo? Acá ya hacen una explicación de los relojes y todo eso. Todo eso, ahí en ese momentico miramos todo el capítulo de la SPI, porque mire que ahí ya pasó a otro módulo. ¿Qué pasa? Yo quiero que nos miremos un momentico este tema, este de acá. Entonces, digamos, si yo quiero que mi microcontrolador, ¿será este? Perdón, mira una cosa. Sí. Si yo quiero que mi microcontrolador, sí, trabaje, que active la SPI, quiero que digamos, que sea en modo maestro y que trabaje a cierta velocidad el reloj. Entonces, si yo me pongo a mirar estos registros, yo debería tener el pin 6 en 1, ¿cierto? Si quiero que sea maestro, debería tener el pin 4 en 1, que es este pin de maestro, ¿cierto? Mire que son dos pines que digamos yo necesitaría en uno. Habilitarlo, el SPE que esté en 1 y el maestro que esté en 1. Imagínense en estas cajitas como si tuvieran unos o ceros. Entonces mire que nosotros ahora sí ya nos devolvemos a lo que nosotros estábamos ahorita mirando y ahora sí ya vamos entendiendo cómo es, por qué acá hay tanta cosa que no entendemos. Entonces acá sencillamente, si ustedes miran, todas estas líneas de código, de acá lo que están haciendo es colocando un 1 en este pin, en el de MOSI, un 1 en el que configura el reloj, un 1 en el pin SPE, un 1 en el pin master y un 1 en SPRO0. ¿Listo? Tengan en cuenta acá donde dice Enable SPI Master y setear el reloj con la frecuencia de reloj dividido 16. ¿Listo? Grábense en este pedacito de ahí. Miren que acá él está colocando un 1 en este pin, en ese Pro 0, en ese PR 0. Está colocando un 1 en el pin de master, ¿cierto? Y está colocando un 1 en SPE. Si yo vuelvo y me paro ahí donde nosotros habíamos mirado, entonces está colocando un 1 en SPE. Claro, tiene que tener un 1 porque está activando la SPI. Tiene un 1 en master. Sí debe tener un 1 en master porque ahí nos dice que si tiene un 1 en master, ahí lo elige como master y 0 como esclavo. Y dice que colocó un 1 en ese PR0. Y cuando nosotros vamos y miramos lo que nos explican ahí, dice que si él tiene un 1 en ese PR0, solo un 1 ahí, mire que los otros están en ceros, él va a trabajar en la frecuencia de reloj dividido 16. Entonces ahora sí ya vamos entendiendo un poquito el tema, ¿cierto? Sí, señor, sí. ¿Cierto que ahí ya se entiende un poquito? O sea, uno ya se imagina las cajitas, ya sabe que si ahí hay un 1 o un 0, entonces así mismo va configurando el micro. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que ustedes ya me van a decir, profe, pero ¿y cómo es la SPI? ¿Cómo es el sistema de comunicación? No, pues para montar un sistema de comunicación
ya le tocaría a uno sentarse, mirar cómo funciona un sistema de comunicación SPI y para que le funcione. ¿Listo? Obviamente ustedes no van a hacer esto porque eso es, digamos, algo muy electrónico, ¿ya? Pero simplemente quiero que vean de dónde sale y por qué es que hay nombres como tan raros cuando uno está trabajando en ensamblador. Esos nombres raros salen es de esto, porque recuerden lo que yo les decía, cuando yo programo en ensamblador, programo directamente en la arquitectura del dispositivo que yo estoy usando. Y como programo directamente en esa arquitectura, pues yo debo saber cómo se llama cómo se llama el qué, el registro, cómo se llama cada pin del registro, qué hace cada uno de esos pines, qué hace cada uno de esos elementos. ¿Listo? Entonces, esto es simplemente a modo de ejemplo. Y por eso ustedes lo miran acá y se dan cuenta también que inclusive en C, pues sería como muy raro también el tema para trabajarlo. Finalmente, otra cosa que yo quiero que ustedes entiendan es que cuando nosotros miramos, por ejemplo, estas líneas de código de acá, que fue la que ya entendimos, este LDI, y que dice que va a cargar un 1 en este pin, un 1 en este otro pin de master y un 1 en SPR0, estos SPR0, master y SPE simplemente son números. Cuando uno carga las librerías, ellos ya tienen una asignación de un número en cada una de esas palabritas. ¿Listo? O sea, ¿qué quiere decir? Yo podría tener un 1 menor que, y tener acá en lugar de SP, tener el número 6. Porque esto lo que significa es que es un 1 corrido 6 veces. Y le va a cargar un 1 corrido 4 veces y le va a cargar un 1 corrido 0 veces. No sé si se entiende mucho ese término que utilicé ahí. Ese término que les estoy diciendo de corrimiento. Más o menos, profe. Lo que pasa es que como ustedes pueden ver, mejor dicho, para que ustedes me entiendan, uno puede cargar esos valores así como él los está mostrando ahí, ¿cierto? O también uno podría hacerlo de la siguiente manera. Vamos a mirar acá un momentico. Acá nosotros tenemos, vamos a imaginarnos este registro, ¿listo? Este registro, el bit 0 vale 1, el bit 4 vale 1 y el bit 6 vale 1. ¿Eso qué número sería en decimal? Entonces tenemos 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces acá tenemos 1, 8, 32, 40, 41. ¿Sí les dio 41? ¿Cuánto da poner el pin 6 en 1, el pin 4 en 1 y el pin 0 en 1? Y los demás en ceros. ¿Cuánto da eso? ¿Alguien lo está tratando de hacer? Ah, no, espere que me equivoqué. Da 64 más 16 más 1. ¿81? Sí, señor, 81. Entonces es un 81, es un 81
O también, si yo lo hiciera en hexadecimal, sería un 51. ¿Listo? En hexadecimal sería un 51, en decimal sería un 81. Entonces yo lo que les quiero decir es lo siguiente, vea, uno podría divinamente, acá, en lugar de hacer todo esto así con corrimiento de bits, como ustedes lo están viendo acá, yo podría simplemente decir LDI R17, 0x81, 51, si lo quiero colocar en hexadecimal, o colocarle ahí 81. Y después eso cargarlo en el registro. ¿Sí me hago entender? Y él pondría los bits en uno que se necesita. ¿Sí soy claro con ese concepto ahí? Sí, profe. Eso. Pero entonces eso tiene un problema, muchachos. ¿Cuál es el problema que tiene? Que si acá, en estos pines, digamos, en el SPR1 o en este SPOL, si ahí llega a haber algo diferente de 0, o sea, si llegase a haber un 1, nosotros lo estaríamos cambiando en un 0, porque nosotros al agregarle un 81 o un 51 en hexadecimal, estamos forzando a que el registro solo va a tener 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces, esa forma no se utiliza porque no respeta el valor anterior que haya en los otros bits. ¿Sí me hago entender? Y por eso es que se utiliza este tema acá que ustedes lo ven con corrimiento. Y este tema con corrimiento simplemente lo que dice es cargue un 1, ese menor que, es de corrimiento y aquí seguido de eso viene un número. Entonces uno dice cargue un 1 corrido 7 veces y cárguele un 1 corrido tantas veces. Entonces lo que hace uno es que carga los unos exactamente donde van. Y como está haciendo, es una función lógica de AND, como ustedes lo pueden ver acá, esta rayita es una AND, esa rayita así, entonces ahí está respetando el valor lógico que pueda tener el registro anteriormente. No sé si es clara esa parte. No sé si ya me entienden más por ahí. Hola. Pues no la cogí bien ahí, profe, ¿cómo así? Vamos a hacer una cosa, muchachos. Ahí vamos a salir un momentico, ¿sí? Me van a regalar 3 minuticos para volver a ingresar. Me voy a conectar con la Surface y les explico este pedacito de acá. La clase de hoy está muy teórica, pero se necesita así porque si yo no les explico todas esas cosas, ustedes no van a entender los códigos en ensamblador. ¿Listo? Listo. Ahí me Bueno, pues, disculpan que esté tan teórico el asunto. Listo, profe. Listo, hágale pues. Entonces ya nos vemos otra vez. Me regalan